Voy a grabar. Okay, I'm going to share my screen next. Entonces vamos a comenzar una nueva serie. Ahorita no quiero que esta cosa me... A ver si puedo. Ahí está. Lo que no quiero es que salgan los subtítulos. Bueno, el caso es, hermanos, que esta es una nueva serie que vamos a comenzar. Le he titulado Un llamado a la oración. Esta es la parte número 1. Y en esta parte es como básicamente una introducción. Miren, en cuestión de la oración, yo sé que todos ustedes ya saben qué significa orar, qué es la oración. Esto es, this is elementary, right? Pero a la misma vez de que es tan sencilla esta parte de nuestra vida, en muchas ocasiones descuidamos la oración. Y por eso creo que el Señor esto, lo ha puesto en mi corazón tan fuerte, que nos involucremos una vez más en la oración, ¿verdad? Es tan elemental, pero es tan necesaria en nuestra vida que si descuidamos estos momentos de oración, vamos a fracasar en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, creo que es una buena idea, primeramente porque el Señor lo ha puesto en mi corazón. Segundo, porque es tan elemental y es tan necesaria la oración en nuestra vida, que es de vez en cuando recordar la importancia de la oración, especialmente porque yo no sé si ustedes se han fijado, pero como en el movimiento de Raíces Hebreas se pone mucho énfasis en estudiar, y no tiene nada de malo. Nada de malo, no estoy diciendo que es malo, simplemente estoy diciendo que a veces no podemos desligarnos de la oración por estudiar y no podemos desligarnos del estudio por orar tampoco. O sea, tenemos que tener un buen balance de estos hábitos, ¿verdad? De nuestra vida. Eso es lo que quiero decir. Pero a veces, ahora que hemos metido en Raíces Hebreas, si se fijan bien en la Torá, no recuerdo haber mirado yo la palabra oración, o ustedes sí, yo no recuerdo. Miramos oraciones, miramos cómo Moisés intercede por el pueblo una y otra vez, pero no miramos en sí es la oración como una práctica, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí está, simplemente que no lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, pero más bien en el Nuevo Testamento se mira mucho, ¿verdad? Una repetición. Entonces, simplemente lo que quiero decir es que tengamos un buen balance. Pero vamos a ver, hablando, hermanos, esta forma de hablar en esta tarde no es necesariamente una enseñanza donde voy a meterme a decirles, miren la oración, se trata de esto, significa lo otro. Ustedes ya saben qué es la oración. Obviamente a través de la serie vamos a hablar de ciertas fases y ciertos principios de la oración, pero en esta tarde, en este llamado de la oración, quiero hablarles al corazón, que veamos cómo son las cosas, ¿verdad? Que seamos francos con nosotros mismos, que seamos reales con nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal de esta serie es despertarnos a la realidad. Si no dedicamos nuestra vida a la oración eficaz, entonces nada va a cambiar en nuestras vidas. Si seguimos como estamos,
que estamos en un buen nivel en mi punto de vista, pero si no nos enfocamos en esta área de nuestra vida, hermanos, en lo personal, no vamos a crecer más, no vamos a crecer más ni espiritualmente ni en nada más. Vamos a estar viviendo nuestra vida, aunque guardemos los mandamientos, vamos a estar mirando los mandamientos como, como una rutina, y eso no es el punto. El punto es que salga del corazón. ¿Por qué creen que mucha gente batalla con guardar Shabbat? Porque aún nosotros que hemos estado practicando guardar Shabbat, ¿por qué aún nosotros a veces batallamos? ¿Por qué no lo hacemos como deberíamos hacerlo? ¿Por qué es que lo vemos ahora ya, aunque guardamos Shabbat, lo vemos como una cosa así nomás tal vez? Pero no deberíamos ver los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, todo lo que conlleva de una manera real que impacta nuestro corazón una y otra vez. Entonces, la verdad es que nosotros, es decir, como cristianos o como creyentes más bien, deseamos ver la gloria de Dios, ¿sí o no? Creo que ese es un anhelo de cada uno de nosotros. Queremos descubrir el corazón de Dios, queremos apegarnos a Él, queremos acercarnos a Él. Pero muchas veces descuidamos la oración, un hábito tan sencillo, tan elemental, lo descuidamos por simplemente poner nuestra atención en cosas de la carne, que tienen que ver con la carne, no con el espíritu. Porque obviamente la oración es un acto espiritual que proviene de la fe. La oración es espiritual y proviene de la fe. ¿Por qué es espiritual y por qué proviene de la fe? Bueno, es espiritual porque es una comunicación que nos dirige al Padre, ¿verdad? Y en eso conlleva fe. ¿Por qué? Porque al Padre ninguno de nosotros nunca lo hemos visto. Sabemos que Él existe, creemos que Él hizo los cielos y la tierra, sabemos que Él nos dio de su palabra, pero ninguno de nosotros hemos mirado al Padre. Amén. Pero aún así, en nuestra fe, ¿verdad? Especialmente cuando leemos la oración del Padre Nuestro, que nos la tenemos memorizada y todo, en esa oración tan sencilla que enseñó Yeshua a sus hijos, miramos que hay una dirección hacia el Padre, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces tenemos una dirección, sabemos que el Padre existe, que está ahí y que nos escucha. Por eso es que la oración tiene que ver con la fe. Amén, porque sabemos que nos escucha cuando aún nunca lo hemos conocido, digamos, cara a cara, ¿verdad? Entonces, en las próximas semanas vamos a desarrollar esta serie con más detalles, ¿ok? Entonces esta serie se llama Un llamado a la oración. Hoy es un llamado a la oración. La semana pasada les estuve diciendo una y otra vez, todos los días les mandé ciertos textos para recordarnos que estábamos en una semana de consagración, pero yo no creo que sea solamente para una semana, hermanos. Es realmente que debemos crear un hábito constante en nuestra vida de oración, ¿ok? Entonces, aquí les va un texto bíblico, ¿verdad?, que hemos mirado, que es tan sencilla la oración. Una vez más les digo, es tan sencilla la oración, pero la descuidamos. Pero fíjense cómo Jesús les hace, les muestra o les dice esta parábola en cuestión de la oración, refiriéndose a la oración. Miren cómo empieza el texto. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Ok? Entonces lo que vamos a leer a continuación es una parábola, es una metáfora, es una explicación sobre la necesidad de orar siempre. Y este era uno de los principios de Jesús. ¿Por qué Jesús les enseñó a sus discípulos
la oración del Padre Nuestro. Primeramente porque ellos se lo pidieron, y segundo porque Jesús era un hombre de oración. Amén. Una y otra vez miramos que Jesús en las madrugadas se presentaba al Padre y oraba, ¿verdad? Durante largas horas, ¿verdad? Y él enseñaba a sus discípulos que ellos también tendrían que llevar una vida de oración de la misma forma. Por eso les menciona esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. Dice, y no desmayar diciendo, fíjense, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces Jesús les menciona esta parábola para dar a entender la necesidad de orar siempre. Porque a veces pareciera que somos como esta mujer, que le pedimos a Dios en oración una y otra vez las mismas cosas. Pero como podemos mirar aquí la parábola está como, ¿cómo se dice? Comparando a Dios a este juez. Aunque este juez era malo, que no temía a Dios ni a la mujer, aún él le hizo justicia a esta mujer que no significaba nada para él. Pero en comparación a Dios que es nuestro Padre y quien nos ama y que Él nos ha escogido y que Él desea que nosotros estemos orando, por eso es que Jesús menciona esto, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? A veces pensamos que nuestras oraciones repetitivas son un estorbo o son un fastidio para Dios, pero no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que Dios, que es bueno y misericordioso y escucha nuestra voz, que Él nos va a hacer justicia cuando nosotros oramos persistentemente. De eso se trata, de eso se está tratando esta parábola, de ser persistentes, de ser constantes y de orar siempre, en todo momento. Amén. A eso se está refiriendo esta parábola. La necesidad nuestra como creyentes o hijos de Dios de orar de día y de noche. Amén. Entonces, mientras muchos creyentes dedican su tiempo a cosas superficiales de este mundo, nosotros debemos dedicar nuestro tiempo a la oración. Ok, miren, existe un dilema tan tremendo, ¿verdad? ¿Por qué es que hay tantos creyentes? ¿Por qué es que a través de nuestra vida batallamos tanto? ¿Por qué es que caemos una y otra vez ante la tentación? ¿Por qué es que a veces nos sentimos tan frustrados? ¿Por qué es que siempre estamos ansiosos? ¿Por qué a veces no, estamos tan desesperados? ¿Por qué es que no tenemos paz? ¿Por qué será? Porque yo creo, hermanos, en mi punto de vista, según lo que yo he analizado y he experimentado en mi propia vida, es que Dios nos ha dado una herramienta que se llama oración. Y en esa oración que el Señor nos permite comunicarnos con el Rey, imagínense eso. Dios nos da algo, una forma de comunicarnos con Él a través de la oración, donde quiera que sea que estemos, en cualquier momento, el Señor nos ha dado su número de teléfono para poder hablar con Él. Es como si, imagínense, por eso siempre trato de hacer una comparación, una parábola, ¿verdad? Imagínense a ustedes si Joe Biden, ¿verdad?
o la persona que ustedes admiren, no importa, Joe Biden, vamos a usarlo como ejemplo. Que Joe Biden te diera su número de teléfono y te dijera, hey, llámame a cualquier hora, 24/7, no importa, te voy a contestar. Obviamente ninguno de nosotros, al menos que yo sepa, tenemos el número de teléfono del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Sería imposible para cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y aún así, hermanos, Dios, siendo quien es, pintarles una imagen de quién es Dios me quedaría muy corto, ¿verdad? Pero obviamente Él es el Rey de Reyes y Él nos ha permitido una herramienta tan sencilla de comunicarnos con Dios, hablar con Él, expresarle nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros ruegos y nuestras súplicas, y lo ponemos a un lado. O sea, menospreciamos esta herramienta que el Señor nos da. En realidad estamos menospreciando la idea de que Dios nos da estamos menospreciando a Dios en realidad. Entonces, la razón, hermanos, es que somos tan superficiales. En realidad, somos carnales. Preferimos perder el tiempo en pasatiempos como el trabajo, tal vez deportes, eh, tal vez educación secular, el entretenimiento, no se diga, en aficiones, en hobbies y otros pasatiempos superficiales que tal vez no sean malos, ¿verdad? No son malos, son inofensivos, son sanos, pero preferimos no orar, preferimos enfocar nuestro tiempo en otras cosas, en pasatiempos, cosas que no tienen ningún valor espiritual, preferimos esas cosas. Preferimos enfocar nuestro tiempo o perder nuestro tiempo o invertir nuestro tiempo en pasatiempos que no valen la pena, que son vanos, en vez de pasar tiempo delante de la presencia del Señor a través de la oración. Entonces, si se fijan, estos pasatiempos que mencioné no son malos. No estoy hablando de que estamos yendo al club o que estamos yendo de party a tomar o cosas peores, ¿verdad? Que hacen muchas personas, sino que estos son cosas inofensivas, diríamos. Pero que aún estas cosas inofensivas, siendo que a veces hasta necesarias, ¿verdad? En cuestión del trabajo, la educación o esas cosas, aún, hermanos, esas cosas desenfocan nuestro tiempo de oración y perdemos ese tiempo con Dios, ¿verdad? Preferimos esas cosas que atender a nuestro Padre, que hablar con Él, que estar con Él, que amarlo a Él, ¿ok? Entonces, creo que ahí está el problema dentro de estas cosas. Un hobby, ¿verdad? Una afición que tengamos de tal vez construir cosas o lo que sea. Si ponemos esa cosa primero antes que Dios, ya es un error. Si ponemos nuestro trabajo o la educación secular o mucho más el entretenimiento, ¿verdad? Esas cosas, hermanos, muchas de ellas no tienen ningún valor, son vanas. Y desafortunadamente como creyentes, invertimos más tiempo en esas cosas que en algo tan poderoso como la oración. Esa es la realidad. Esa es la verdadera realidad y estoy hablando de mí mismo también, pero yo quiero cambiar eso. Yo no me quiero quedar estancado ahí, hermanos. Yo no sé ustedes, pero si no creamos en nuestra vida el hábito de orar, entonces vamos a, a caer en muchos errores. Vamos a quedarnos estancados en nuestra vida espiritual como congregación
no vamos a tener ningún poder de Dios. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ser como la iglesia primitiva y queremos ser como Yeshua, pero no estamos dispuestos a invertir el tiempo en la oración, algo tan sencillo. ¿Por qué es tan difícil orar? Why is it so hard for Christians to pray? ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Qué acaso la oración es tan difícil? ¿Es bien difícil orar? Obviamente que no, no es difícil orar. Es una de las prácticas más sencillas que podamos hacer, ¿verdad? Pero es tan sencilla que la descuidamos, porque es tan sencilla que pensamos que no tiene necesidad, porque es tan sencilla. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil para un creyente orar? Bueno, es por lo mismo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La oración que es espiritual, ¿verdad? Todo lo demás que mencioné antes es carnal. Pero a veces debería decir, ahora pues hay una condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, ¿verdad? O sea, tendríamos que cambiar este texto y aplicarlo a nosotros. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O tendríamos que cambiarlo, ¿verdad? Que no andamos conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Hermanos, me río, pero en realidad no tiene nada que... Me río de mí, porque esto me aplica a mí. Y no debería ser así. Sí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Se fijan? Es tan sencillo, ahí está, ya lo sabemos. Hermano, ya lo sé todo esto, ya lo sé, ya lo conozco. Ya lo he leído 1000 veces. Pero aún así no estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a cambiar. Preferimos atender las cosas de la carne porque está más fácil, es más fácil, hermano. Yo también, cuando vengo del trabajo, solo quiero bañarme, comer y descansar. Amén. Y yo les digo, a veces me pongo a ver una película con los niños o solo me pongo a ver la televisión por horas en vez de orar. Y el Señor me ha estado inquietando sobre estas cosas estas últimas semanas. ¿Qué beneficio? Fíjense, piensen, analícense, por favor. ¿Qué beneficio tiene el ver una película? Digamos que miramos una película de Batman. Batman Begins, I don't know. Una película secular. ¿Qué beneficio realmente hubo ahí? ¿Qué relación con Dios tuviste ahí? ¿Qué es lo que qué es lo que enseñaron en esa película? ¿Qué es? ¿Qué hábito espiritual te forjó dentro de ti? ¿Cómo te hizo crecer espiritualmente? ¿Te acercó más a Dios al ver esa película? ¿Era una película mala, fea, terrible? Tal vez no. Pero por lo menos no nos permitió acercarnos más a Dios. No hubo ningún crecimiento en nosotros. Nos quedamos estancados. Pero así, imagínense lo absurdo que somos. Queremos ver la gloria de Dios y que se hagan milagros y que la gente se arrepienta y que haya un avivamiento, ¿verdad? Pero estamos viendo películas de Hollywood, películas que provienen del mundo. Esa es la realidad. Pero así si queremos que Dios haga todo esto, ¿verdad? Señor, I don't know. Yo creo que es absurdo como hemos
llevado a cabo en nuestra vida. Creo que es absurdo. Creo que estamos muy lejos de lo que el Señor estableció para su pueblo. Como les digo, yo sé que tratamos de hacer lo correcto, que estamos tratando de guardar los mandamientos, que esto y que lo otro, y está bien. Los honro por eso. Hay un cierto orgullo, pero en cuestión de esto, en cuestión de nuestra vida y relación con Dios, que puede ser tan deliciosa y tan tremenda y tan poderosa y tan gloriosa, con algo tan sencillo como la oración, y no lo estamos haciendo. Miren, yo nunca, hermanos, es mi intención forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Nunca. ¿Ok? Yo nunca quiero hacer eso, ni voy a hacer eso, ni voy a manipularlos para que hagan algo que yo quiero, ¿no? Eso de nada me sirve. Lo único que les estoy diciendo, eh, les estoy compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Cuando analizamos las cosas tal y como son, la cruda realidad de las cosas, no va a haber ningún cambio si nosotros no cambiamos. Es tan difícil orar porque preferimos la carne. Preferimos todas las cosas carnales, ¿verdad? Que pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. Mi pregunta es, ¿qué pasaría? Imagínense, por favor, imagínense conmigo en estos momentos, en esta atmósfera que tenemos, con este enfoque de la oración. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si pusiésemos en práctica la oración verdadera en nuestra vida? ¿Qué tal si el hermano Álvaro, qué tal si el hermano Javier, qué tal si Brenda, qué tal si la hermana Lidia, la hermana Rosy, todos los que somos de Ministerio Reino de Dios, todos, pusiéramos en práctica la oración verdadera? Es decir, que estemos tan enfocados en la oración que lo único que deseamos hacer después de trabajar es venir en vez de comer o lo que sea, orar. Es lo que deseamos, es lo que, en vez de querer, tener el deseo de venir y sentarnos ahí, ver la serie que no terminé de lo que sea, de una película o lo que sea, es ese mismo sentir que tienes por esas cosas, que tengamos el sentir de que, man, ya quiero llegar, ya quiero que sean las 3 o 4 de la tarde porque quiero llegar a la casa, me voy a bañar y voy a orar. Voy a orar. ¿Qué pasaría si tuviéramos esa clase de mentalidad? ¿Qué si tuviéramos esa clase de relación con Dios? Que lo amáramos tanto así, que no quieres pasar ningún tiempo fuera de él. ¿Qué pasaría? ¿Qué si fuéramos realmente constantes en la oración? Constantes. Y no me refiero aquí, hermanos, en cuestión de la oración, no me refiero a las oraciones diarias que hacemos. ¿Ok? No me estoy refiriendo a que, ay, Señor, gracias por un día más de vida que nos permites. Gracias por mi familia, gracias por mi trabajo que me permite llegar acá. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Yo sé que lo hacen. Gracias, Señor, por estos alimentos, cuando estamos orando por los alimentos. Al dormir, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos porque nos cuidas, nos bendices, nos proteges y te pedimos que nos permitas dormir en paz en esta noche. No estoy hablando de esas oraciones. Esas oraciones son muy buenas y las debemos seguir haciendo. Pero lo que yo me refiero es una oración eficaz. Una oración eficaz donde tu enfoque principal es estar con Dios ahí, en su presencia. Hablar con el Padre, comunicarte con Él.
llorar, adorar, bendecir su nombre. Quería darles esta definición. Creo que todos ustedes tal vez han mirado esto, la definición de locura, ¿verdad? Supuestamente Albert Einstein, yo no sé si lo dijo él o no, pero Einstein supuestamente dijo la siguiente frase. Dice, the definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results. En español. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar diferentes resultados. Si lo aplicamos esto a nuestra vida espiritual, ¿cómo se miraría? Es como les estoy diciendo, ¿verdad? Que tenemos una vida buena, digamos. Tenemos una vida buena. Leemos la Biblia, leemos las parashás durante la semana. Nos comportamos bien, ¿verdad? No decimos mentiras, no defraudamos a nadie. Y los honro, otra vez les digo, no los honro, eso es maravilloso. Pero en cuestión de poder, en cuestión de transformación interna, donde deseamos solamente el reino de Dios y su justicia, donde estamos tan enfocados con Dios como un Elías que no le importaba si tenía dinero o no, él simplemente estaba conectado con Dios poderosamente, sabía que Dios estaba ahí, que Dios lo iba a librar, no tenía ninguna ansiedad, pero nosotros seguimos esperando y buscando que Dios haga grandes maravillas por su pueblo y que rescate a miles de personas. Pero nosotros mirando, ¿verdad? Como les digo, series por horas y horas, invertimos tanto tiempo en esas cosas, pero queremos un cambio. Queremos un cambio en la iglesia, queremos ser como una iglesia primitiva. Eso es una locura, ¿verdad? Según lo que dice aquí. No podemos seguir haciendo las mismas cosas una y otra vez en el entretenimiento, enfocar nuestro tiempo en el entretenimiento que proviene del mundo y esperar que Dios haga algo sobrenatural y espiritual en nuestra vida. ¿Sí me explico? Yo espero, hermanos, espero que me esté dando a entender, que me esté explicando correctamente, pero es lo que yo veo, es lo que he experimentado. Y yo sé, hermanos, miren, les voy a decir lo próximo con mucho respeto y lo voy a decir eh, cuidadosamente, no para mí, no crean que, no quiero que ustedes piensen, oh, que el hermano Raúl es tan santo y esto no. Simplemente lo que quiero decir enseguida, hermanos, es que yo he experimentado esto antes. He experimentado un avivamiento real de un grupo pequeño. Yo recuerdo que en el 2007, en septiembre del 2007, el Señor me despertó. Me despertó de una manera increíble. Yo estaba perdido en el mundo, tenía un vacío en mi corazón. Estaba haciendo todo lo malo que ustedes puedan pensar que puede hacer un joven de 21 años, yo lo estaba haciendo. ¿Amén? Y no estoy orgulloso de eso. Me da hasta vergüenza pensar y hablar de eso. Estaba en un mal camino, aún conociendo de Dios. Me perdí. Estaba escuchando música secular, tenía como 5,000 canciones de todo tipo, ¿verdad? Y eso es lo que metía en mi mente, en mi corazón, todo el tiempo, día tras día. Tenía películas seculares hasta donde, muchas, porque cuando estaba en el Army compré una y otra vez, me llené de esas cosas. Tenía amigos, tenía amigas, iba a los bailes, a los parties, estaba tomando y todo eso, toda esa porquería. Yo lo hice, pero sentía un vacío tan fuerte en mi corazón.
Y una vez me invitaron, ¿verdad? Un primo mío y su novia me invitaron a un campamento ah, de jóvenes y yo fui solo. El caso es que durante ese proceso, el Señor cambió mi corazón, me despertó el Señor. Yo quería algo diferente. Yo sabía que en la dirección donde me dirigía, que eso no estaba bueno. Me gustaba hacerlo, pero yo sabía que no era bueno. Y yo estaba preparado para un cambio. Y cuando fui a ese campamento de jóvenes, me conecté tanto con Dios que éramos yo y Dios por esos 3 o 4 días que estuvimos ahí. No me interesaba nada más, ni nadie más, solamente yo en el altar, orando, entregando mi corazón al Señor. Todo ese tiempo que estuve ahí me levantaba y es lo que quería. Señor, enséñame qué hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer en mí? Cambia mi corazón, llena mi corazón de esta vanidad, llena mi corazón de esto que siento, este vacío. Y recuerdo exactamente lo que dijo el pastor, se llama Tony Romo. No es el quarterback de los Dallas Cowboys. Tony Romo es un predicador de California, por allá. Y dijo esto, cuando va uno a esos tipos de campamentos, hermanos, hay mucho gozo, hay mucha alegría, hay mucha danza, mucha alabanza, ¿verdad? Los jóvenes se ponen, they're on fire for God. Y él dijo lo siguiente, él dijo, cuando ustedes salgan de aquí, todo este gozo, esta danza, esta alegría que sienten, se les va a apagar. Es lo que dijo él. Y éramos como 200 jóvenes, no sé. Y cuando él dijo eso, yo estaba escuchando la predicación y yo dije, not me. Dije, not me. Y desde ese momento, hermanos, mi vida cambió absolutamente. Esas 5,000 canciones que yo tenía en mi iPad, ¿cómo se llamaban? iPod. Un iPod de 32 gigabytes. Borré todo eso, borré toda la música, me metí a mi computadora, borré toda la música, agarré todas las películas que tenía, hermanos, y las tiré a la basura o las regalé, no sé qué hice. Ah, borré todos los números de teléfonos de mis amigos y amigas y todo eso. Y los próximos meses me dediqué, ¿saben a qué me dediqué? A orar. Venía de la escuela, tenía servicio militar y siempre me metía a orar. No escuchaba música ni música cristiana. Solamente yo y el Señor nos poníamos a orar. Hermanos, y batallé tanto, tanto. En las noches tenía guerra espiritual y eh, mm, esos meses batallé mucho con guerra espiritual, porque el Señor estaba tratando de sacar toda esta basura de mi corazón, de mi mente, y lo seguía haciendo, lo seguía haciendo, pero miré algo diferente con los jóvenes de mi iglesia, ahí con el hermano Jesse. Poco a poco, como ellos miraban que yo ya no iba con ellos a los bailes, a los clubs y así, ellos como que se dieron cuenta. Y en los servicios donde predicaba el hermano Jesse y cantábamos los cultos, empezó a haber un cambio en todos nosotros. Empezamos a prestar atención a lo que se estaba diciendo en las predicaciones. Las personas estaban alabando con un corazón sincero. Los jóvenes estaban empezando a pasar a derramar su corazón delante del Señor en el altar. Y yo sé que tal vez son cosas que digamos, ay hermano, pero es en el cristianismo y que están locos y no importa. Lo que sí sé es esto. Lo que sí sé es esto, hermanos. Es que el Señor cambió el corazón de todos nosotros, porque todos los jóvenes andábamos igual, andábamos perdidos en las porquerías, teniendo sexo fuera del matrimonio, estábamos yendo hasta probando drogas y alcohol y en los bailes y todas esas cosas tontas, malvadas y perversas. Y el Señor nos cambió a todos nosotros. Hubo un avivamiento. Aún mi mamá y mis tíos y todos los que iban ahí, que no eran muchos, empezó a haber algo diferente.
Algo radical, un cambio completo. Y yo seguía haciendo lo mismo. Yo en vez de ponerme a ver películas o así, hermanos, estaba ayunando 3 días a la semana. Empecé a leer todo lo que podía, leía y leía y leía y escuchaba puras predicaciones, estaba escuchando durante el día, oraba y nomás eso era mi vida, todo eso por muchos meses. Y, y yo miré que el Señor cambió la situación nuestra, el modo de pensar, el modo de ver las cosas. Pero tal vez a través de los años descuidamos la importancia de orar, ¿verdad? Tal vez nos defraudamos, nos cansamos, nos desenfocamos, eso es, nos desenfocamos de ese estilo de vida. Y entonces empezamos a enfocarnos, nos desenfocamos de la oración, del ayuno, de la Biblia y todo eso, y enfocamos nuestro tiempo en otras cosas, en el mundo, ¿verdad? Queremos allá, porque nos lo pintan muy bien, pensamos que está bien. Pero ¿qué dice Pablo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver. ¿Cuál es la conducta de los hijos de luz? ¿Cuál es? Dice el apóstol Pablo. Dice, nadie os engañe con vanas palabras. ¿Ok? Vanas. Porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellos. ¿Ok? Entonces no debemos ni siquiera participar de vanas palabras, de tonterías. No participen de ello. Porque si bien en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Consiste en toda bondad, justicia y verdad. Dice, aprueben lo que es agradable al Señor. Entonces nosotros tenemos que analizar lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que hacemos. Y debemos aprobar lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas o reprendedlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. ¿A qué les recuerda? Todo esto que estoy leyendo, digamos, apliquémoslo al entretenimiento, ¿verdad? Apliquémoslo. Vamos a ser reales. ¿Cuál es la cruda realidad de esto? Ustedes creen, hermanos, realmente, díganme, si estoy mal, estoy mal. Aunque no lo creo. Pero, ¿ustedes creen que Jesús, si viviera en este tiempo, Jesús enfocaría su tiempo en series, ¿verdad? En la televisión y todo eso. ¿Ustedes creen? Yo les digo esto porque para muchos de nosotros no es malo, ¿verdad? No es malo. No es malo ver una película, sí o no. ¿Será malo o será bueno? Porque según este texto, dice que nos debería dar vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en una película que tenga, por ejemplo, sexo en ella, ¿verdad? Porque ahí lo enseñan todo. Enseñan a una pareja teniendo sexo y nosotros lo vemos, ¿verdad? Lo vemos y pensamos, no, yo ya soy un adulto, yo puedo ver esto, pero realmente lo que dice la Biblia aquí, debemos aprobar esas cosas. Entonces, eso, ¿ustedes creen que eso lo pudiera aprobar el Señor? Es como si estuviéramos viendo por una ventana, ¿verdad? A una pareja teniendo relaciones sexuales. ¿No será igual? No sé, hermanos, yo no sé. Tal vez me pueden decir que soy un exagerado. Está bien. Tal vez lo soy. Tal vez estoy yendo muy exageradamente. Pero pesémoslo con la evidencia bíblica, ¿verdad? Porque yo puedo estar equivocado, pero la Biblia no.
Eh, por eso siempre trato de utilizar los textos que se relacionan a nosotros. Tal vez lo estoy tomando fuera de contexto, qué sé, pero en mi punto de vista es lo que vivimos. ¿Cómo podemos aplicar esto que está diciendo el apóstol Pablo a nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo lo podríamos aplicar a nosotros? Y luego sigue diciendo, pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible a la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes. ¿Será que estamos despiertos o estamos dormidos? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con cuidado cómo se comporta, no como imprudentes, sino como prudentes. ¿Cómo? Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. ¿A qué les recuerda eso? ¿A poco no tiene que ver con todo lo que estoy diciendo? Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. ¿Qué dice ahí? Dice, más bien sean llenos del Espíritu, mirando películas, series y novelas para alabar así al Señor con su corazón. ¿Es lo que dice? Obviamente entonces no había películas ni nada de eso, ¿verdad? Pero si lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, estamos invirtiendo tiempo, no estamos redimiendo bien el tiempo en cosas adecuadas en mi punto de vista. Dando gracias a Dios, gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice una vez más el apóstol Pablo? Absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Absténganse de toda especie o clase de mal. No sean partícipes. Aléjense de toda especie de mal. Estaba recordando todo esto y mirando, ¿verdad? Cómo pudiéramos nosotros llegar, o si pudiéramos nosotros llegar a orar de una manera eficaz, ¿verdad? Porque como les digo, estas oraciones a las que me refiero no es la oración diaria que hacemos por los alimentos, al levantarnos, al dormir. Me refiero a una oración eficaz, me refiero a una intensidad en la oración, hermanos, que nada nos conmueve, una oración tan profunda y tan fuerte para con Dios que aún los leones se les cierra la boca. Estaba pensando en Daniel, ¿verdad? Porque Daniel, hermanos, el profeta Daniel era un hombre de oración, o sea, era un hombre dedicado a la oración. Amén, completamente. Se los voy a demostrar, dice Daniel 9:3. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Cómo se imaginan ustedes allá Daniel? ¿Cómo se lo imaginan en este dibujo, ¿verdad? En lo que está diciendo la Biblia? ¿Cuántos de nosotros hemos dedicado nuestra vida en oración de esta manera como el profeta Daniel? Que lo hacemos de una manera tan intensa, rogando realmente en ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Quiénes de nosotros? Si usted lo ha hecho, hermanos, por favor, dígame. Yo quiero aprender de usted. Si usted está viviendo así, por favor, es más, abra su micrófono y dígame, por favor. Yo quiero aprender de usted. Yo quiero que usted me enseñe. Hermanos, Daniel, vamos a ver qué pasó.
¿Qué pasó con esa oración eficaz que hizo Daniel Daniel 9:20? Fíjense lo que pasó más adelante mientras él oraba. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Se le dio, hermanos, a este profeta una experiencia maravillosa, poderosa, gloriosa, por orar, por estar en oración. Ese era el interés de Daniel, simplemente quería orar al Señor. No estaba ahí perdiendo el tiempo, él podía, estaba en Babilonia. Estar en Babilonia es como estar allá en Las Vegas, ¿verdad? Me imagino yo. Pero había tantas cosas que hacer. Podía ir a cualquier lado, pudo haber hecho lo que quería Daniel en ese entonces. He could have done whatever he wanted. Pudo tener cualquier placer, todo lo que él quería. En cuestión de comida o bebida o mujeres o lo que sea, o cualquier otro pasatiempo. ¿Qué hizo él? ¿Qué prefirió hacer este hombre? Prefirió enfocarse en la oración. Y miren lo que pasó. No solamente se le apareció a Gabriel y le explicó lo que iba a suceder, se le dio una visión sobre el Mesías. Powerful. Ahora, yo sé lo que están pensando. Porque menciono a Daniel, y han de decir, ay, hermano Raúl, pero ese era el profeta Daniel y ellos. O sea que muchas veces nos equivocamos pensando que nuestro orgullo por lo que ellos hicieron, eso es suficiente. Pensamos que el hecho de que Daniel o que Jesús o que Elías fueran hombres de oración, pensamos que al escuchar eso en una predicación o en una enseñanza, eso ya es suficiente para edificarme. Oh, qué bueno que ellos oraron esto. Pero nosotros, ¿qué? ¿Qué de nosotros? ¿Verdad? Porque pudiéramos decir, no, hermano, pero ese es Daniel. Yo soy Raúl. ¿Verdad? No me compare. Bueno, vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios aquí. Ya leímos Santiago 5, 16 a 18. Dice, por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué dice de Elías? Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces a los que están pensando, no, es que Daniel, no era, él era Daniel. Pero ¿qué dice de Elías? ¿No podríamos comparar a Elías y a Daniel? Elías también era un profeta de Dios, poderoso en obras. Pero dice que él mismo estaba sujeto a pasiones iguales que nosotros. Eran ellos, hermanos, eran como nosotros. Ellos tenían que comer todo lo que usted ha pasado en su vida. ¿Ok? Ellos tenían lo mismo. Era exactamente lo mismo. Amén. Eran hombres como nosotros. Amén. Esa es la realidad. Pero ellos dedicaron su vida no a pasatiempos de su época, sino a la oración. Dedicaron su corazón, su vida a Dios
y a la oración. That's what they did. They took that route. Ellos decidieron tomar esa disciplina. Entonces, no tenemos excusa. ¿Ok? No tenemos excusa. No tenemos excusa por no vivir una vida en oración. ¿Ok? La oración es un estilo de vida. No oramos fervientemente porque no queremos. Esa es la realidad. Esa es la cruda realidad. No es porque no somos Daniel o porque no somos Elías. No oramos como ellos porque no queremos. No queremos. Preferimos otras cosas. Puedes tener excusas o resultados, pero no puedes tener ambos. El que quiere llegar busca caminos. El que no, busca excusas. No tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa. En conclusión, ¿por qué creen ustedes que como creyentes muchas veces caemos en las mismas tentaciones? Una vez más lo dice Jesús. Se velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. No dice otra cosa, ¿verdad? Dice velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dijimos de Romanos 8? Obviamente, cuando satisfacemos los deseos de la carne, preferimos no orar ni velar. Y por eso es que caemos en las tentaciones. El apóstol Pablo dice lo siguiente: por nada estén afanosos, más bien o por lo contrario, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Entonces, los afanes de la vida nos meten en muchos problemas. Entonces, nos enfocamos en los afanes de la vida y descuidamos nuestra vida de oración y caemos en tentaciones. Nos afanamos, nos desesperamos, nos frustramos y teniendo ahí la respuesta, teniendo ahí al que nos puede sanar, teniendo ahí al que nos puede dirigir, al que nos puede dar fuerzas, preferimos todo lo demás, todo lo opuesto. Jesús, hermanos, nuestro maestro, nuestro amado Yeshua, era un hombre que dedicó su vida a la oración. ¿Y por qué menciono a Jesús? Qué interesante que el mismo Mesías, Jesús, en todo su esplendor, en toda su fuerza espiritual, en toda su fe y todo lo que él era, dedicaba mucho tiempo a la oración. Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Una vez y otra vez vemos lo mismo. Jesús oraba mucho, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué acaso el Mesías nuestro no es nuestro ejemplo a seguir? ¿Por qué Jesús oraba siendo que él mismo tenía todo el poder? O sea, él podía haber dicho, no, yo soy el Mesías, me voy a relajar, somos mi fe incomparable. No, el mismo Mesías que calmó la tempestad, que sanaba a los enfermos, que predicaba el mensaje de la palabra poderosamente con denuedo y con unción, dedicó su vida a la oración. No podía él vivir su ministerio sin la oración. Siempre estaba orando Yeshua, siempre. Era lo primero que hacía y lo último que él hacía. Y lo hacía de una manera ferviente por horas y horas, intensamente. Por las madrugadas se levantaba antes de ir a predicar, a enseñar, se ponía a orar primero. Siempre. Por último dice, Colosenses 4:2,
Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Así es. Este es el final de esta primera parte. Como les digo, esta no es necesariamente una enseñanza, es un llamado. Un llamado. Amén. Así que mi deseo es que el Señor los bendiga, hermanos. Espero que estemos a la par, ¿verdad? Eso es lo que espero. Mi deseo es que Dios los bendiga.